Bienvenidos sean todos a este nuevo episodio de Made in Latam. Este es el canal donde escucharán historias más inspiradoras del talento latinoamericano, donde vamos a trabajar pues, principalmente el día de hoy el segmento Success Stories. La idea de este episodio es que puedan conocer pues, justamente la historia de Jenny. Es una persona de Latinoamérica que ha alcanzado un éxito pues, internacional. Jenny, así como otros invitados, ha conquistado puestos muy interesantes en grandes empresas y abrazando también pues, el trabajo remoto. La historia de Jenny, así como el resto de los invitados, los demostrarán a todos los que están escuchando que realmente, pues, con pasión, con audacia y con un poquito de perseverancia, quizás un poquito bastante mucho, no hay ningún tipo de límite para sus sueños. La idea de este espacio es que se inspiren, puedan reírse, puedan escuchar, puedan, pues, empatizar con estas historias y que también puedan unirse a la comunidad que va a comenzar a escribir su propia historia de éxito. Así que, bueno, principalmente nosotros, los conductores de este programa, Melissa Pérez Amán, Víctor Contreras, del equipo de CAI, y el día de hoy nos acompaña Jenny Vega. Jenny, cuéntanos algo, cuéntanos un poco sobre ti. Hola, Víctor. Hola, Melissa. Un gusto Hola, estar Jenny. aquí con Bienvenida. ustedes. Mi nombre es Jenny Vega. Soy peruana. Actualmente me encuentro en Londres, en el Reino Unido, Inglaterra. Desde hace ya casi 3 años me mudé en el 2022, en enero del 2022, y ya casi 3 años pasan súper rápido. Em, bueno, ese es más o menos mi background. Estudié en Perú toda mi carrera o todo mi desarrollo académico, mis 5 años de carrera fueron en Perú. Y estuve trabajando ahí hasta el 2021, aunque eh, tuve la suerte de trabajar remotamente durante esa etapa de COVID. Así que hay bastante, hay bastante trabajo hecho por detrás, o hay bastantes experiencias laborales y profesionales en ese tiempo. Pero sí, ese es más o menos un resumen súper rápido de quién soy. Jenny, cuéntanos un poquito qué estudiaste, Ujú. en qué te especializaste al inicio y cómo ha ido evolucionando como estos estudios en la experiencia que tienes actualmente hoy, que te ha llevado a la posición que tienes hoy. Vale. Yo salí de colegio en el 2010, me parece. Sí. Y cuando salí de colegio no tenía muy claro lo que quería hacer. Sabía que quería estudiar ingeniería. ¿Por qué? Porque sonaba bien, en realidad, siendo honesta. Sonaba muy bien que alguien diga ingeniera. Entonces yo quería ser una ingeniera, pero no tenía idea de qué. Em, Nunca fui la mejor en matemáticas en el colegio en los últimos 3 años. De hecho, en los primeros 2 años de secundaria era relativamente buena y participaba en algunos concursos de CONAMAT, por ejemplo. Y después, en los últimos 3 años, no idea de qué pasó, no tengo idea de qué pasó, pero no era la mejor en el colegio. Entonces, cuando salí y quería estudiar ingeniería, no sabía qué quería estudiar, qué ingeniería quería estudiar. Entonces, eh, pues lo más sencillo es que elijas alguna carrera basada en el curso que llevaste en el colegio, y el curso que más me gustaba en el colegio era física. Entonces dije, bueno, si me gusta la física y quiero estudiar ingeniería, lo más razonable sería algo como ingeniería mecánica. Entonces estudié ingeniería mecánica por un año. Y ahí descubrí que me gustaba la física, pero no la física mecánica, me gustaba la física moderna. Y pues hubo una real diferencia en los cursos que llevaba. Entonces dije, creo que esta no era la carrera. Y ya comencé, había estudiado, había ingresado a San Marcos, entonces había comenzado a estudiar en el 2011. Em, y luego, en el 2012, continué estudiando algo que no me gustaba, y decidí hacer un cambio, pero tampoco tenía idea de qué estudiar. Ya había descubierto que no me gustaba la física mecánica, pero tampoco había descubierto que me gustaba. Y fui a una charla de orientación vocacional en una universidad particular en Lima, en Perú, y comenzaron a hablar sobre muchas ingenierías, y la última ingeniería que escuché fue ingeniería de software. Y la persona que habló y contó su experiencia sobre qué era ingeniería de software, lo transmitió con tanta emoción y dijo algo que no he olvidado hasta ahora, que es: con ingeniería, estudiando esta carrera, puedes crear cualquier cosa. Y creo que eso impactó mucho.
no recuerdo ni el nombre de la persona que dio la charla, pero sí recuerdo sus palabras. Y eso fue realmente lo que me motivó a estudiar ingeniería de software. Entonces, en 2013 volví a postular, volví a comenzar una carrera em, y comencé ingeniería de software en la Universidad de San Marcos, es una universidad pública en Perú, em, y estudié hasta el 2017 ahí. Entonces, eso fue mi digamos, el inicio de mi carrera como ingeniera de software, pero en los últimos años descubrí que existía algo llamado inteligencia artificial, que no se hablaba mucho en la universidad ni en Perú en general, pero tener esa oportunidad de trabajar remotamente mientras estaba en la universidad me abrió, digamos, un mundo de posibilidades que no sabía que existían. Em, Después de la universidad estudié un máster online, que en realidad fue algo, tuve mucha suerte de terminar la universidad en algún buen puesto, porque ofrecieron a varios alumnos la posibilidad de estudiar una maestría online en una universidad española sobre inteligencia artificial. Y fue gratis, una beca de la OEA, no tengo ni idea de cómo la OEA se enteró que había terminado ahí, pero supongo que es un programa de colaboración entre la OEA y universidades públicas. Entonces estudié ese máster online, era muy aplicado, pero eso también me dio una idea de que existían o que afuera de Perú, de Latinoamérica, había empresas o había investigación en esto, ¿no? Y eso, digamos que no es, eh, no, no vine a estudiar o no fui a estudiar al extranjero, no hice un MBA, no fui a una universidad en Estados Unidos, pero creo que he sabido estudiar a tiempo las cosas que son necesarias para poder trabajar en este mercado. Importante, ¿no? Tengo una curiosidad Sí, sí, claro. antes de seguir, y es, estudiaste una carrera por 2 años más o menos, y en el tercero te diste cuenta que realmente no te gustaba. ¿Este cambio te dio miedo? Como en algún momento dijiste, Sí, no sé si realmente es el camino correcto, es como estoy perdiendo 2 años, 2 años y medio de lo que he estudiado para empezar de nuevo. Y al final, claro. ¿qué te hizo tomar la decisión? Siempre había el miedo, ¿no? De hecho, yo no necesité 2 años para descubrir que no me gustaba, me di cuenta en el primer mes. Pero, pero cuando estás, yo venía de provincia, yo estudié en una ciudad al norte de Perú, en Chiclayo, y, Ujú. y venir de provincia a Lima ya de por sí es un cambio súper grande en términos de educación, de oportunidades, todo es mucho más abrumador. Provincia todo es mucho más pequeño, todo el mundo se conoce. Em, entonces, tenía miedo de no estar haciendo algo que me gustara, primero, y segundo, el tiempo. Y todo el tiempo tenía miedo. Sobre todo porque también había, no presión familiar, pero siempre que vas en Navidad, ¿no? A visitar a tu familia y saben que estás estudiando, te van a preguntar, ¿cómo van tus clases? ¿No? ¿Qué tal? ¿Cómo te está yendo? Eh, entonces, era esa presión de, tengo que decirles que estoy haciendo algo. Em, no creo que haya sido un tiempo perdido. Yo sí lo vi por muchos años como tiempo perdido, porque todos mis compañeros, algunos que comenzaron a estudiar conmigo tenían 16, 15 en algunos casos, y yo tenía 17, casi 18. Entonces, por 3 años pensé, esto, he perdido el tiempo 2 años. Pero luego me di cuenta de que en realidad tenía una ventaja. Y la ventaja era que yo ya había llevado esos cursos de matemática. Entonces no tenía que estudiarlos de nuevo, no tenía que sufrir tanto como mis compañeros. Em, lo que me animó a dar y lo que siempre me ha motivado a hacer cambios grandes y fuertes es no puedo estar haciendo por mucho tiempo algo que no me hace feliz. Tengo que tener un plan B. Y estudiar es un trabajo a tiempo completo, si lo ves desde un punto de vista, porque tienes que estar 8, quizás 10 horas en clase, entre ir a clases, tomar la clase, hacer trabajos y todo lo demás. Es un trabajo a tiempo completo, claro que no recibes una remuneración, pero es invertir tiempo.
y algo que me ha motivado por mucho tiempo y que hasta ahora sigo pensando es que si estoy haciendo algo que no me hace feliz o que no me va a hacer feliz y no tengo un plan B, eso es como que lo más triste que me podría pasar, ¿no? Aplica para el trabajo y en general las cosas que hago fuera del trabajo tienen que hacerme feliz, ¿no? Y si no me hace feliz ahora, ¿cómo puedo cambiar eso? Ujú. Wow, qué Claro, fuerte. es un montón, es un montón. Para mí la siguiente pregunta, pues justamente como viendo de dónde vienes, es pues ayudar a las personas que nos están escuchando a entender dónde estás ahora. Cuéntanos un poquito más acerca de dónde te encuentras ahora, justamente después de haber tomado la decisión, después de 2017, ¿qué ocurrió? En 2017 terminé de estudiar en Perú y durante los 2 últimos años de la universidad tuve la suerte de trabajar remotamente. Y digo suerte porque también ese trabajo que llegó como pre-profesional, prácticas preprofesionales, me ayudó mucho a aprender cosas nuevas y desde ahí me di cuenta que podía hacer cosas. Creo que en el 2015, claro, 2013, 2014, en el 2015, en enero, por alguna razón sentí que estoy de nuevo en una carrera, me gusta, pero siento que no sé suficiente. Quizás porque veía que a mis compañeros, vamos a decirlo, eran 80 mujeres, 80 personas, 8 mujeres y 72 hombres en una promoción, digamos. Para ellos muchas cosas se les hacían más fáciles que para mí, quizás. Y no es porque ellos supieran más que yo o que nosotras, sino es porque tenemos otro tipo de pensamiento. Eh, Leí un libro que explicaba sobre el tipo de pensamiento que generalmente tienen las mujeres y también depende mucho de su background, de dónde vienen, y tendemos a pensar y sobrepensar muchas cosas, especialmente las mujeres de Latinoamérica, por la misma cultura. Eh, y a veces es un poco más difícil cambiar un pensamiento lógico de sí o no, que siendo sinceras, pues para un hombre es mucho más fácil. Entonces, yo sentía que me gustaba la carrera, me gustaba lo que estaba haciendo y aprendiendo, pero no me sentía buena. Y estuve un periodo súper corto en laboratoria, porque la verdad me metí a laboratoria por 2 meses, porque tenía ese miedo de nunca voy a conseguir trabajo porque no soy suficientemente buena. Y estudié en esos 2 meses HTML y CSS y me di cuenta que podía aprender, que no era un problema aprender, que entendía todo y que se me hacía muy fácil. Entonces eso me ayudó a encontrar un trabajo después, por 2 años remotamente, y aprendí mucho sobre lenguajes de programación, cosas que ni siquiera me enseñaron en la universidad, las aprendí trabajando. Y eso me ayudó a decidir que quería hacer una carrera en inteligencia artificial, en data, y que eso era muy difícil de conseguir en mi país. Pero tuve la suerte de poder encontrar una posición en Perú. Dejé la posición en la que estaba remotamente porque no había un área de especialización en Machine Learning o en Data y trabajé en RIMAC, en una aseguradora. Y por 2 años aprendí muchísimo. Yo probablemente haya sido la que menos sabía de todos los data scientists de mi equipo. Conocí mucha gente súper capa y crack en RIMAC, que me inspiró un montón a aprender. Y RIMAC nos dio a todos la oportunidad de viajar y aprender. Entonces yo era muy feliz en ese trabajo. Por 2 años trabajé súper feliz. Y después hubo un cambio organizacional y ya no sentía que la cultura que se estaba implantando era algo en lo que yo quisiera participar y por eso me moví a Belcorp. Pero fue, vamos a decirlo así, para mí súper importante lo de, nuevamente, no puedo seguir en una empresa donde no estoy contenta o no, ya siento que no voy a poder hacer lo que quiero. Y con hacer lo que quiero me refiero a aprender, no a no tener una tarea o un rol definido, sino más, me gustan las empresas donde yo pueda ser yo y,
y cumpla con mis tareas, pero también pueda hacer otras cosas, ¿no? Entonces, yo no sentía eso ya en RIMAC, entonces me moví a Belcorp, también estuve por un periodo súper corto de 6 meses, y Belcorp es una gran empresa, es una buena empresa. Lamentablemente algunos proyectos se quedaron estancados por COVID, y el proyecto del que yo quería participar justo estaba estancado, entonces hice un cambio a Rappi, y así es como conocí a Meli, porque justo venía, estuve también un mes, 2 meses creo, en Talently. Eh, y nuevamente ahora que lo pienso, estas cositas como laboratorio, Talently, son como unas paradas en el camino que me hicieron dar cuenta de que sí puedo hacerlo. Son un reminder, más que, para mí, Talently fue un reminder de, tú puedes hacer esto. O sea, no necesitas necesariamente un programa que te diga que sí puedes hacerlo, que tienes que, esto es algo que tú ya sabes. O sea, sigue nada más, no tengas ese miedo, ¿no? Entonces, Talently me recordó que yo puedo hacer la entrevista de código sin problemas, puedo pasar la entrevista en inglés, puedo hacer todo. Entonces, realmente no hay era solo, necesitaba que me recuerden a veces eso, ¿no? Y estas instituciones o estas pequeñas etapas de 2 meses de mi vida fueron un reminder de que sí, sí puedo, ¿no? Así que después de Rappi, estuve en Rappi y aprendí muchísimo también. Rappi era, en ese tiempo, trabajaba con tecnologías que nunca había escuchado, ni a nivel LATAM. Y aprender esas tecnologías me permitió encontrar oportunidades remotamente. Por un periodo de tiempo, en el 2021, trabajé en muchísimos lugares remotamente, aprovechando que pues todo era digital y que había mucha contratación de empresas americanas en Latinoamérica, porque pues la mano, vamos a decirlo así, el salario es muy bueno para nosotros y para ellos no es un gasto tan alto. Entonces fue un win, ¿no? Porque yo podía trabajar quizás como freelancer en 2 empresas, y me pagaban en dólares, y el dólar en Perú es como que, wow, tenemos dinero. Eh, y en 2021 llega un mensaje de LinkedIn. Nadie me cree que es un mensaje de LinkedIn, pero realmente es un mensaje de LinkedIn, donde me contactaron de Accenture para una entrevista. Y esa entrevista, primero fue a una persona, para un rol de technical leader, algo así. Y yo dije, ¿cómo me van a contactar a mí para ser technical leader si toda mi vida estaba haciendo ingeniería? Pero supongo que es porque ya tenía, digamos, unos 5 años, 4 años y medio en el mercado. Entonces era algo natural, ¿no? Para ellos buscar ese tipo de perfiles con tales experiencias. Y cuando recibí la llamada, era Accenture en UK. Cuando recibí la llamada, no entendí nada, porque el acento de la reclutadora era súper fuerte, súper british, y no entendí nada. Creo que le dije, me puede repetir la pregunta en cada pregunta que hiciera, y muchas veces. Y obviamente me dijo, recibí el famoso correo automático que dice, muchas gracias por tu tiempo. Y a las 2 semanas me volví a contactar otra persona, y para un rol parecido, pero específicamente en AI, en Data and AI. Y dije, bueno, vamos a intentarlo de nuevo. Entonces, la persona que me entrevistó esta vez era de la India. Y todo pasa por algo. En ese tiempo en el que yo había estado trabajando remotamente como freelancer, la mayoría de ingenieros con los que había trabajado eran de la India. Entonces estaba muy familiarizada con el acento en inglés de las personas de la India. Entonces entendí todo, respondí todas las preguntas, pasé el screening telefónico, y después ya tocaban las entrevistas, ¿no? Y no, o sea, fueron unas 4 entrevistas antes de que me enviaran una oferta, y todavía no creía, porque era como que muy irreal. ¿Quién te va a mandar una oferta, un mensaje de LinkedIn que termine en una oferta? Recibí la oferta, y hasta ese momento yo no asimilaba que estaba pasando algo así, ¿no? Entonces yo solo, como siempre digo sí a todo. Entonces yo solo decía sí, me pedían un documento, me pedían mis, no
sé, mis documentos de identidad, papeles, certificados de trabajo, documentos de residencia. Yo enviaba todo, no, solo estaba dejándome llevar, ¿no? Porque era para mí algo como, ¿de verdad está pasando esto? ¿De verdad me van a llevar? No creo hasta que me den, no creo hasta que me digan Que me que den el pasaje. no les creo nada. No, no creía, yo estaba en una negación, pero era muy real para mí. Eh, no estaba en una mala posición en Perú. De hecho, yo trabajaba como freelancer y tenía un muy buen nivel de ingresos comparados con una persona que solo trabaja en Perú para una empresa en Perú. Era muy bueno, estaba súper bien a nivel económico. Entonces, no había una razón como para moverte a otro país donde sabes que no vas a poder trabajar más que para esa empresa. Entonces, cuando ya me di cuenta de que sí era verdad, que me estaban ofreciendo una posición para moverme a otro país, y ya sí ya había hecho la cita con la embajada, entonces dije, bueno, creo que sí es real, ¿no? Y era noviembre del 2021, eh, entonces me puse a pensar en, ¿de verdad quiero irme a otro país? ¿Por qué me iría a otro país si estoy generando un ingreso muy bueno aquí? Si tuve la suerte de poder adquirir algo para mí estando en Perú, trabajando menos de un año. ¿Por qué me iría? Dejaría todo esto, ¿no? ¿Por qué dejaría mi familia, toda la comodidad que tengo aquí, la facilidad de un país de alguna forma que ya conozco? ¿Por qué haría eso, no? Y la única razón que encontré después de preguntarme es que allá, o sea, aquí, iba a estar más incómoda, ¿no? Y que toda mi vida yo había buscado sentirme incómoda. A propósito, yo me gusta ponerme en situaciones donde no estoy 100% contenta con cómo están pasando las cosas y tengo que cambiarlo, ¿no? Es, no sé por qué lo hago, pero es, eso es lo que me llevó a moverme o a tomar la decisión de, ok, sí voy a viajar, sí voy a comenzar, ¿no? No tengo idea de cómo va a ser, pero ¿qué puede pasar, no? Si sale mal, siempre puedo volver. Si no entiendo lo del inglés porque todos hablan con un estilo que yo no entiendo, pues ya encontraré la forma de entenderlos. Eh, y lo que sí estaba segura es de que cualquier cosa se puede aprender. Entonces, eso me trajo aquí en 2022. Saber que cualquier cosa se puede aprender. Todo se puede aprender. Y ahora es mucho más fácil incluso. Me llama mucho la atención, Jenny, sobre todo el cambio de mindset desde 2017 hasta 2022. O sea, realmente han sido unos 5 años donde creo que a nivel, obviamente, han cambiado muchísimas cosas. O sea, el trabajo, todo, estos procesos donde dices, oye, quizás no me lo creo, pero sobre todo la manera en que después es como, bueno, sí lo puedo hacer, me puedo poner en situaciones incómodas, me puedo mover, puedo hacerlo, sí lo puedo hacer. Eso es lo que me termina quedando. Voy a volver un segundo a algo que nos comentabas justamente del proceso de relocation. O sea, a nivel de tiempos, ¿cuánto te tomó más o menos el proceso de relocation? Em, yo recibí la oferta en agosto y en diciembre ya tenía la visa, Ok, porque el contrato era para enero. ok, Entonces, el proceso en Perú era súper lento. También la situación fue un poco más difícil por COVID claro. eh, y habían muchos procesos en cola. Entonces, tomó un tiempo digamos, tener la cita. Y además, antes de la cita, habían otros requisitos como el examen de inglés. Eh, en 2021 mi inglés no era el más pulido, tampoco lo es ahora, pero, pero yo no había estudiado un inglés como para trabajar o formalmente. Eh, sí llevamos inglés en el colegio, ¿no? Y estudiamos inglés. Y recuerdo que estudié inglés en, en, en IBNA durante el colegio. Mi colegio tenía un convenio en provincia con IBNA. Y en ese tiempo yo estudié, pero no estudié a conciencia. O sea, no lo estudié como, sí, voy a estudiar inglés porque esto me va a sacar del país, no.
Había otros temas eh, personales que no me permitieron aprovecharlo 100% como hubiera querido. Así que cuando llegó la oportunidad de la entrevista, tuve que, aparte del inglés que ya había aprendido con mis colegas indios, tuve que comenzar a prepararme, ¿no? Y los requisitos para ir a la cita son, tienes que tener un certificado de inglés mínimo B2, creo. Tienes que tener certificado de salud. Hay ciertos papeles que tienes que llevar antes de la cita y esos son los documentos que más tomaron tiempo. Ahora sé que son 2 meses en promedio, pero a mí me tomaron 5 meses más o menos. Se aceleraba muchísimo. Y otra O cosa sea, que creo que queríamos la preguntar. situación de Ajá, COVID definitivamente dilató mucho de Sí, los procesos en ese momento. sí. tal cual, tal cual. Jenny, otra cosa que te queríamos preguntar era, bueno, a ver, obviamente pues el proceso de mudarse para muchas personas suele ser un proceso largo y los primeros meses suelen ser los más difíciles. ¿Cómo fueron para ti? O sea, ¿cómo fue esa adaptación esos primeros meses ya un poco más lejos de casa? Eh, yo me mudé de Perú eh, con mi pareja y Ujú. eso fue algo súper positivo en el sentido de, al menos voy con él, pero siempre hubo ese miedo de, ¿y qué pasa si no lo logramos? ¿No? ¿Qué pasa si no funciona? ¿Qué pasa si se nos acaba el dinero? Y algo que recuerdo pasó es que habíamos, eh, es algo clásico de mí, que siempre estoy despreocupada, entonces estoy viviendo la vida y digo, voy a buquear un Airbnb y después cuando ya esté allá, voy a buscar un lugar, voy a encontrar el lugar y me voy a mover del Airbnb. Y suena muy fácil y yo dije, ese es el plan, obvio, ya está todo. Buqueé el Airbnb 2 semanas y dije, 2 semanas sobrado se consigue un lugar. No, 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 housing en Londres, no, sí. Eh, complicado. Complicado. Exacto. Entonces, era una consecuencia de yo haber estado en ese proceso de no creo que esto me va a pasar a mí, no creo que voy a irme, no creo que me estén diciendo la verdad. Entonces, parte de una consecuencia de esa actitud fue buquear un Airbnb. Entonces, cuando llegas aquí, conseguir un lugar en Londres es súper difícil. Alguien publica un lugar en la mañana y a las 2 horas ya no existe ese lugar disponible. Entonces, buscar un lugar para alquilar viniendo de otro país es súper complicado, súper difícil. Primero porque te piden documentos bancarios que sustenten que primero tienes dinero para pagarles y si lamentablemente nuestros sistemas bancarios en Perú no tienen ninguna conexión con el extranjero, Ujú. al parecer porque yo les mostraba mis documentos o enviaba mis documentos y me decían, pero no podemos validar que tu banco realmente tenga los fondos que tú Emitió el dices. documento. Sí. Sí, que sea real. Era eso, era mandar a traducir los documentos, porque el banco me los generaba en español en ese tiempo, ahora creo que es en inglés, pero en ese tiempo me los daba en español y yo tenía que mandar a traducir y ahí perdía un día de traducir el documento de español a inglés para poder presentarlo, ¿no? Y, y nadie me iba a alquilar un lugar por un año, que yo necesitaba al menos un año, Claro. para, para poder vivir sabiendo que no tenía forma de sustentar y que no tenía un historial crediticio aquí, no tenía una tarjeta de crédito válida aquí. Entonces, fue súper difícil. Terminé viviendo en un lugar sin contrato alguno, porque vamos a decir que no fue una estafa, pero esta persona no nos dio un documento legal Ujú. que confirmaba que vivíamos ahí. Entonces, era súper, súper extraño, ¿no? Porque estoy viviendo ahí en la casa de alguien que no conozco, que sé que está en la India y no tengo nada que sustente que vivo aquí, ¿no? Más que un papel escaneado, fotografiado. Eh, y no puedo sacar una tarjeta aquí, no puedo hacer nada. Entonces, fue súper difícil hasta que en marzo, cuando ya eh, hice este cambio de Accenture a AWS, era mucho más sencillo. Sacar un documento
cuenta de Amazon y decir, bueno, ahora trabajo para Amazon. Em, y eso me ayudó un montón a encontrar un lugar en Londres, ¿no? Antes vivía un poco más alejada, ahora vivo un poco más en el centro, pero sí fue algo difícil, ¿no? Entonces, si piensas mudarte a Londres, averiguar con tiempo, Planifica con tiempo. Sí. y con meses. Aquí, alquilar un lugar generalmente es tan difícil que tienes que verlo entre 4 o 5 meses antes para mudarte o para lograr la fecha en la que quieres, ¿no? Y tienes que pagar un depósito, yo no sabía ni siquiera qué es council tax, y en algunos lugares tienes que pagar servicios más council tax, otros lugares eh, te cobran un solo, te ponen un solo precio y tú, es básicamente todo, gastes más o menos luz o servicios. Y todo eso era muy abrumador, cosas de adultos que nunca hice, porque siempre, nunca, no viví todo ese tiempo en Perú con mi mamá, pero cuando vivía sola era mucho más fácil, ¿no? Porque también es mucho más sencillo entender las leyes o las normas de tu país. Pero sí, me tocó aprender un poco de cómo se Sí, vive. esa es la parte más complicada, diría yo. Jenny, quería hacerte una pregunta que creo que resuena mucho con las dudas y curiosidades que tienen chicas en tecnología, chicos en tecnología, personas en tecnología, y tú has pasado por, diría yo, dos de las empresas que de alguna manera todos sueñan en trabajar, que es AWS, Amazon y ahora Google. Entonces, tengo dos preguntas por ahí. Una es, ¿qué tan complejos fueron los procesos? Y lo otro es, ¿qué es lo que más te impresionó de hacer ese cambio de, creo que la primera vez quizás es más impresionante de Accenture a Amazon? Accenture es una consultora y cuando yo llegué súper emocionada, entusiasmada de trabajar, pero tiene una cultura de trabajar con clientes internos, ¿no? Entonces ellos tienen clientes o ellos hacen consultoría a clientes, empresas grandes, y tú eres parte de un proyecto para ese cliente, ¿no? Pero lo que nadie me había explicado era que tienes que buscar el proyecto en el que quieres participar y aplicar. Es como, ahí le llaman estar en banca, es esperar hasta que encuentres un proyecto, ¿no? Y en Accenture para mí era súper raro porque todos los roles a los que yo quería aplicar eran roles para banca, y me pedían que al menos haya estado en el país 5 años. Y yo no hay forma de que aplique ese rol. Entonces, en ese tiempo, a mí a la semana me di cuenta como que, de nuevo, ¿no? Esto no es para mí. Este esquema de trabajo no me hace tan feliz, ¿no? Em, y por alguna razón, cuando estuve en Perú, había ya mandado mi CV a AWS. No es porque haya sido el sueño de mi vida, sino porque simplemente había trabajado más tiempo con sus servicios, conocía mucho más tecnologías de ellos, entonces dije, bueno, voy a aplicar. Y nunca ni siquiera llegaba a la llamada ni nada, simplemente descartan tu CV, ¿no? Pero siempre había postulado a AWS o a Amazon en Estados Unidos. Y el mercado es mucho más competitivo, creo. Em, y el tema de la visa también lo hace difícil, ¿no? Siempre estaba el filtro de, ¿tienes permiso para trabajar en Estados Unidos? No, ya, te descartamos. Pero cuando llegué aquí, dije, ¿por qué nunca he postulado a Amazon en otro lado, ¿no? Y apliqué aquí para el equipo de startups. Leí la descripción y dije, me gusta ese rol, voy a aplicar. Y fue algo gracioso porque cuando estás aplicando en AWS tienen niveles, y estaba el Associate Solutions Architect y el Solutions Architect, ¿no? Cuando yo leí eso, para mí el Associate sonaba más como con más responsabilidad, como un rol más senior. Y el Solutions Architect normal era, bueno, un Solutions Architect. Entonces yo dije, no, el Associate es mucho para mí. Voy a aplicar al normal, ¿no? Al nivel normal. Y resulta que era al revés. Entonces, Associate era menos que el Solutions Architect, ¿no? Entonces, apliqué al rol, al nivel, creo que es un L5, y yo pensé que estaba aplicando a un rol más bajo, ¿no? Entonces, el proceso de las entrevistas es ellos tienen un proceso ya determinado, les interesa mucho que sepa sobre la cultura de Amazon, los principios de liderazgo,
Hubo una entrevista técnica, un assignment, una tarea que te envían a hacer, luego tienes que explicar tu tarea, luego vienen preguntas técnicas, eh, y después vino la oferta. Cuando comencé a trabajar, la cultura de Amazon seguían mucho por sus principios. Entonces, esa fue mi primera comparación en Accenture. Sentía que estaba sola en el mundo, que había muchos trabajos, oportunidades internas, pero que no había una guía exacta y no había alguien que te acompañe en ese proceso de navegar por la compañía, ¿no? Cuando yo entré, me asignaron a un buddy y a un mentor, aparte de mi jefe. Entonces sentía que al menos no estaba sola y que tenía alguien a quien podía preguntarle cualquier cosa que pareciera tonta, simple, ¿no? Eh, y por 3 meses hice mi periodo de onboarding y, y aprendes mucho más sobre cómo funciona la empresa. Es enorme, ¿no? Recuerdo que teníamos estas llamadas semanales y todos hablaban sobre lo que habían hecho en la semana, con los clientes que habían trabajado, el proyecto en el que estaban involucrados, oportunidades, blockers. Y yo no tenía nada que decir porque recién me estaba uniendo, pero decía, ¿cómo esta gente sabe tanto, no? ¿Cómo tienen tanta experiencia? Pero todos eran súper abiertos a compartir. Y algo que me pareció es un gran contraste cuando he trabajado con equipos peruanos, o latinoamericanos en general, es que te invitan a colaborar mucho. En algo que he visto o que yo sentía hace tiempo en Latinoamérica es que uno quiere resolver el problema solo, como que quiero hacerlo y quiero que me salga a mí y quiero lograr esto, ¿no? Y si alguien te ayuda, sientes como, no soy suficiente. Eh, pero aquí es súper normal pedir ayuda y decir, no sé. Es súper, está en la cultura en general decir, no, eso no sé hacerlo. Y no porque esté en esta empresa tengo que saber hacer todo, ¿no? Eso no sé, pero si tú sabes y podemos trabajar juntos, pues genial. Entonces eso fue un shock porque yo venía muy acostumbrada de, no, esto tengo que hacerlo y me tiene que salir porque eso me han encargado a mí, se supone que están confiando en mí para hacerlo, pero aquí era mucho más, en Amazon era, y aquí también es mucho más como que, bueno, me han encargado a mí, pero yo lidero esta iniciativa o lidero este proyecto, pero si hay algo que no sé, pido ayuda. El pedir ayuda es un gran cambio, gran cambio y me ha ayudado un montón. Por Eh, completo. Eso, sí. Y te quería también preguntar algo, Jenny, oye, top 3 beneficios justamente de trabajar en estas compañías interesantes que más te hayan gustado. O sea, cosas que de repente dices, vale, este es un beneficio que no me esperaba, pero que definitivamente está muy, muy bueno. En Big Tech, Sí. sí. Ok. En general, eh, pues el cuidado que tienen con el empleado es muy bueno. Em, en Google realmente sientes que te engríen, particularmente en Google sientes que te dan todo. Em, Sin mentir, tienes eh, comida todo el día. O sea, tienes desayuno, almuerzo, cena, café, barista, snacks. Tienes un gym, tienes un lugar para que descanses si necesitas descansar, una sala como esta, puedes venir fines de semana. Siento que cuidan mucho el empleado y cómo se siente el empleado. Entonces, ese es un gran perk. Eh, hay acceso a mucha información, cosas que no hay afuera. Es decir, tecnologías que son experimentales en ambas compañías. Las cosas que se lanzan en conferencias o que se ven afuera es algo que nosotros hemos probado meses antes y eso es un gran beneficio. Eh, te, te cambia la visión, ¿no? Entonces, eso y no es menos, pero es súper bueno poder trabajar con gente de otras culturas, de otros países, ¿no? Vienen con otro mindset. En mi equipo actual, nadie es de UK. Mi manager es americana. Mis compañeros son uno de Italia, uno es de Grecia, uno es francés,
otro es de Corea, y yo soy peruana. Entonces nadie es de UK. Y cuando fuimos a un offsite, cuando hemos pasado tiempo todo el equipo de Europa juntos, no hay, cada persona que está trabajando en un país no es de ese país. Solo hay una persona que es de ese país y trabaja en ese país, pero es muy diverso y eso es un gran, gran, gran plus. Creo que no encontraría tan fácil una empresa así. En Londres es mucho más común conocer, conectar con gente de otros países, creo que también en Nueva York, en Estados Unidos, Canadá, pero aquí es súper sencillo. Y también esta ciudad en particular es, tú vas en el bus y en el mismo bus que estás yendo hay al menos cinco idiomas diferentes en el aire, ¿no? Gente hablando Es en muy diferentes. cosmopolita. Es súper loco. Entonces, creo que ese es un gran beneficio. Jenny, hablaste algo súper interesante que es el tema de la diversidad cultural. Creo que esto a ti particularmente te ha dado muchos beneficios, no solamente a nivel de mindset, visión y demás. Y ahora sí, me gustaría también como profundizar un poco actualmente cómo están estructurados los equipos, digamos, en términos de género, por ejemplo. Todavía ves que hay una como diferencia, es equitativo en temas de mujeres, hombres, sin tratar de poner como etiquetas, pero en temas de mujeres, hombres o la presencia de mujeres en los equipos, o todavía ves que hay un gap en la estructura de los equipos. Creo que todavía hay un gap. Eh, y ya es porque ya de por sí es difícil. Cada vez hay más mujeres en tecnología, pero si ya de por sí era difícil encontrar mujeres en tecnología, es mucho más difícil encontrar mujeres en AI. Hay Ujú. mujeres, yo sigo un montón de youtubers, de gente profesional que crea, genera contenido y que es súper capa, eh, pero aún existe esa dificultad para hacer hiring en mujeres. Y las compañías, Big Tech, se preocupan mucho en encontrar esos perfiles. O sea, realmente hacen un esfuerzo en conseguir mujeres en tecnología. Mi equipo tiene managers, mujeres, y eso me parece completamente genial. A mí, yo soy muy feliz con mi manager, mujer. Es una sensación distinta de que puedo contarle todo, de que de cierta forma se pone en mi lugar y que trata de ayudarme. Y me gusta mucho ese estilo de management. Em, pero aún siento que faltan mujeres que se animen a entrar a, a tecnología y específicamente al mundo de AI. No, yo no soy una experta, no les voy a decir tienen que tener un PhD o una maestría o tantas cosas. En realidad a veces solo necesitan comenzar a hacer algo, ¿no? Y mostrar que están haciendo algo. Esa es la parte más difícil y la que más nos cuesta porque me pasa todos los días de que siento que esto es muy fácil. Esto que estoy haciendo ya lo hicieron 200 personas. Por qué lo mostraría, no? ¿Por qué lo compartiría? Y todos los días es una lucha así Interna. constante, interna de decir, cuando trabajo en un cliente, en un proyecto, y le tengo que mostrar lo que he hecho, para mí es súper, se ve súper sencillo, no requiere tantas líneas de código, me ha tomado un par de horas pensarlo, pero digo, quizás no le va a parecer suficiente, quizás me va a decir que eso nomás. Entonces, en mi caso, tengo que presentarlo igual y es como que me estoy obligando a mostrar mi trabajo, pero eso es lo que le falta a esta industria, específicamente para mujeres, que muestren que están haciendo algo y no tienen que ponerse a postear mil cosas en LinkedIn para hacer eso. Tan sencillo como crear un portafolio y comenzar a conectar con gente, algo que yo no hacía antes, es conectar con personas que, que de alguna forma están donde tú quieres estar, y preguntarles, no necesariamente cómo lo lograron, pero contarles tu historia y decirles, ¿hay algo que crees que pueda ser mejor? ¿Te parece? Lo hago ahora. Aquí internamente trato de ampliar mi red y preguntarle lamentablemente hay más hombres que mujeres en tecnología, entonces le pregunto a hombres, mira, estoy aprendiendo esto y aquí quiero llegar, quiero hacer, en un año quiero estar aquí, en esto.
y estoy haciendo esto ahora y yo he visto que tú tienes experiencia en donde yo quiero estar. ¿Crees que está bien? ¿Hay algo que harías extra? Y he hablado así con muchas personas y me dan feedback, ¿no? Me dicen, sí, mira, creo que esto está bien, también podrías añadir esto quizás ya no lo necesitas, pero pedir feedback y ayuda cuando tienes un plan es súper valioso. Algunas veces me ha tocado responder mensajes en LinkedIn sobre quiero comenzar en IA, pero, y es algo que creo que es súper útil, es preguntarse por qué quiero hacer las cosas. No he recibido ningún mensaje de ninguna chica preguntando quiere estar en IA porque creo que piensan que es muy difícil, pero en realidad es más fácil de lo que parece. Requiere un tiempo de preparación, como toda área, ¿no? Pero si van a iniciar algo, tienen que preguntarse por qué. Y el por qué es la parte más importante porque te permite recordar hacia dónde vas cuando ya no quieres hacer las cosas. A veces hacemos las cosas por disciplina y me pasa algo tan simple como todos los días hacer media hora de ejercicio. A veces no quieres hacerlo, pero sabes que tienes que hacerlo porque tienes un objetivo. Lo mismo pasa con aprender algo nuevo, específicamente Machine Learning, por ejemplo, eh, y no es tan difícil comenzar. Lo más difícil es comenzar en realidad, tomar la decisión de qué quiero hacer. Pero yo esperaría que muchas más mujeres se animen, que hagan, que comiencen a hacer algunos proyectos. Ahora con Generative AI hay muchas formas de hacer cosas súper rápido. Y eso les abre el camino a construir una carrera en este rubro, ¿no? Si están interesadas. Si Claro. tuvieses que darle a las mujeres 3 consejos para comenzar en IA, ¿cuáles serían? Como las que todavía no se han animado, que lo están pensando. Yo les diría, primero, no tengan miedo. Parece abrumador y parece súper difícil todas las formulitas matemáticas, pero no es tan Y difícil. bueno, nos has contado también justamente pues un poco sobre pues inteligencia artificial, sobre qué cosas le recomiendas a las personas, em, lo que también te gustaría ver en el mercado, en las chicas que de repente se motivaran un poquito más. ¿Qué consideras tú que una persona de IA debería usar o cómo crees que un dev debería usar la inteligencia artificial para hacerse más competitivo? ¿Qué opinas tú sobre este punto? Para hacerse más competitivo. Sí, Eh, una, una diferencia entre todas las personas que utilizan la inteligencia artificial y con las que puedo trabajar es el nivel de entendimiento que tienen. Para comenzar en IA es muy sencillo. Usar APIs, usar modelos que ya existen, comenzar a experimentar y crear aplicaciones sobre eso. Pero si ya te lo vas a tomar en serio, como para una carrera, eh, entender cómo funcionan las cosas por debajo es súper importante. Entender qué es lo que ocurre o cómo está creado ese modelo, qué parámetros usa, por qué se tomó la decisión de hacer eso. Entender el por qué debajo de es súper importante y súper valioso. Eso es ese es un key differentiator, creo, en AI. Entender el cómo y el por qué pasan las cosas. Eh, la, si, digamos, vienes de un background de data science y todo el tiempo has creado modelos y eres súper bueno creando modelos, algo que te va a diferenciar es desarrollar skills de software engineering. Cada vez es más requerido no solamente, no especializarte necesariamente en crear modelos, sino en integrarte a otros equipos, ¿no? Y justo esta forma de conectarte con otros equipos es teniendo esos skills de ingeniería de software, no vamos a decir completamente desarrollados, pero al menos conocer sobre contenedores, versionamiento, ya es un super plus, creo, para cualquier data scientist. Y tercero, creo que depende mucho del background que tenemos. He conocido gente en IA que viene de economía, he conocido gente que viene de un background de física, de matemáticas, pero tener un background diverso y haber aprendido sobre diferentes industrias
es súper valioso. Creo que se busca bastante contratar a personas que tengan experiencias en diferentes rubros, porque eso cambia la perspectiva sobre cómo abordas un problema, y muchas soluciones que se generan o se crean para un rubro específico son aplicables en cierta forma en otro, y eso es bastante, bastante útil en las entrevistas sobre todo. Entonces, creo que esas tres cosas serían súper útiles. Bien, ¿y tienes alguna recomendación o consejo para aquellas personas que quieren trabajar, pero en Big Tech? No necesariamente en IA, pero en Big Tech, en función de tu experiencia. eh, no sé, los tres top consejos. Va a depender mucho del rol en el que quieran estar. En un rol técnico, en un rol donde requieres código, en una Big Tech sí o sí te va a tocar pasar entrevistas de código, siempre. Em, el rol que yo tenía en AWS era un rol de pre-sales, donde tenía la oportunidad de conectar con diferentes startups e implementar, diseñar soluciones técnicas para ellos, pero no necesariamente tenía que implementar. Yo les mostraba una demo, hacía algo en mi laptop, les mostraba cómo funcionaba y listo. Funcionaba súper bien, pero no era que tenía que escribir código en producción o conectarme a sistemas o desarrollar APIs ni nada. Este rol es mucho más técnico, entonces requiere que tenga skills de software engineering. Esa fue la razón por la que hice el cambio. Entonces, si es un rol técnico en una Big Tech, siempre vas a tener que pasar entrevistas de código, de system design. Entonces, eso es súper básico, sobre todo si eres software engineer. Si vas a un rol de pre-sales, los skills de comunicación son los más importantes, sobre cómo presentas ideas, cómo presentas resultados, cómo abordas una conversación con un cliente, cómo le dices no a un cliente. Esos son skills también que se aprenden y se desarrollan. Y el rol, bueno, cualquier rol en general está ligado, vamos a decir así, a los principios de cada, o a los valores de cada compañía. Todas las empresas tienen sus propios principios, específicamente las Big Tech tienen entrevistas para eso, donde por una hora se sienten y te hacen preguntas que estén relacionadas a un principio específico y quieren ver cómo reaccionas, ¿no? Si realmente demuestras que tienes ese valor o ese principio para, para ese caso en particular o ese escenario. Entonces, yo les diría que serían los skills técnicos, entrevistas de código, de system design. Si es un rol que va más orientado a customer facing, es decir, que tienes que hablar con clientes o representar a la compañía en eventos, entonces tienes que desarrollar skills de presentación, skills de social, public speaking. No es necesario cuando entras. Yo no tenía idea de cómo hacer public speaking, pero hay internamente, hay muchos talleres para hacer eso, ¿no? Y el tercero sería, lee muy bien los principios. Siempre va a haber en Big Tech una entrevista sobre principios de la compañía. Aquí se llama Googliness. En Amazon era los principios de liderazgo, Leadership Principles. Estoy segura que en Microsoft también tiene su propio proceso específico para sus principios o su cultura. Entonces, esos son las... Y mucha gente se queda en los principios. El ¿Cierto? método, Increíble. sí, el método STAR creo que es súper útil para cualquier entrevista, y para la vida. Creo que explicar una situación, las tareas que hiciste, actividades y luego los resultados Chao. es súper, súper valioso y me ha servido para estas entrevistas también, ahora último. Genial. Perfecto. Jenny, última pregunta por el día de hoy y es tu propia definición de suceso o de éxito. ¿Cuál consideras que es? Todavía estoy formándola, pero podría decir que success para mí es ser feliz con lo que estoy haciendo. En general, ¿no? No solo en el trabajo. Creo que success para mí ahora mismo es trabajar en algo que me gusta, tener el tiempo para compartir con las personas que me importan, a final del día,
y aprender algo o hacer algo fuera de mi horario laboral que me llene, que me haga feliz, sea un deporte, sea un hobby, sea aprender algo nuevo. Creo que eso sería mi definición de éxito ahora mismo. Genial. Muy bien. Jenny, no tenemos más preguntas. Solamente agradecimiento porque ha sido, creo que más de una hora o una hora exacta de un montón de información útil, de experiencia súper inspiradora. Yo creo que esto va a realmente conectar con muchas personas que todavía no han llegado a ese punto de su carrera donde quizás quieren estar y les falta como ese empujoncito. Y creo que con todo lo que has contado, como que va a ser mucho más fácil darles ese empujón de nuestro lado. Así que muchas gracias por tu tiempo. Sabemos que trabajar en Google te debe tener súper ocupada, pero apreciamos un montón que hayas compartido tu historia con nosotros. Muchísimas Gracias gracias, Jenny. por interesarse. Y espero No, muchis- que Ujú. esto sea útil para otra persona. Creo que no hay nada que no puedan lograr. Si yo puedo estar aquí, cualquiera puede estar. Y no soy la persona más aplicada, más ordenada del mundo, em, pero sí tienen que hacer lo que les haga feliz en general. Creo que eso es lo que más, si buscas algo que te hace feliz, te va a llevar a ponerte en una situación incómoda porque sabes que ahí no eres feliz. em, y eso te va a hacer trabajar por eso, ¿no? Desarrollar un plan y rodearte de gente que te pueda ayudar a lograr ese plan también es súper importante. Entonces, cualquiera puede lograrlo. Yo creo que he sido lo suficientemente terca nada más para lograrlo y he podido desarrollar un plan, tener mi plan A, plan B y plan C. Si las cosas no salen bien aquí, moverme o hacer otra cosa. Em, Eso creo que es muchas veces lo que se necesita, pero no hay mucha magia. Eso lo hace realmente. Lo Gracias, tomamos, lo Jenny, en tomamos. verdad, Muchísimas gracias, de verdad. súper Ha poderoso sido lo que has dicho. total. Ha sido un espacio, de verdad, súper enriquecedor. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Nada, bueno, igualmente nos veremos para la próxima. Encantados de tenerte acá en este espacio y pues cualquier cosa, pues ya sabes que estamos disponibles para ti. Y también me imagino que habrá un montón de gente que te comenzará a escribir a partir de esto para preguntarte un poquito más sobre AI, cómo arrancar. Pues eso, es construir un referente, es construir referentes del talento de la TAM. Y en tu caso, pues es construir referentes de talento de la TAM, mujer en tecnología, mujer en AI, entonces creo que hay un montón de espacios.